Bueno, el tema número 4 es solución de triángulo rectángulo. Mi módulo aparece en la página 35. No necesariamente tiene que aparecer en esa página en su módulo, puesto que como les dije, mi módulo tiene algunas cosas que el suyo no tiene. Yo he tenido que adecuar mis módulos para que estén, para que puedan aplicarse en las clases virtuales. Así que de repente el mío tiene algunas cosas que el suyo no tiene, pero más o menos tiene que estar en esa página. Igual también el suyo, su módulo también tiene algunas cosas que en el mío las he quitado. Por ejemplo, lo que es el contrato de aprendizaje, el curso de estudiante, eso porque eso ya le concierne al mismo estudiante, no al docente. Entonces mi módulo digital tiene algunas cosas que el suyo no tiene y el suyo tiene algunas cosas que el mío no tiene. Por eso es que de repente puede estar una página más adelante o una más atrás, dependiendo. Pero si dice así, resolución de triángulo rectángulo. Bueno, un triángulo rectángulo es un triángulo que está compuesto por un ángulo de 90 grados, dos rayos o dos segmentos que se llaman catetos. Este segmento vertical se llama lado opuesto. Este segmento que está acá, B, se llama lado adyacente. Y este C, que está en celeste, se le llama hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras me dice que dado una ecuación, yo tengo que la hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los dos catetos siguientes. De esto yo puedo decir, puedo deducir la siguiente fórmula. Para sacar C, yo tengo que C va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del valor de A al cuadrado más el valor de B al cuadrado. La A va a ser la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Y la B es la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Recuerden que estos son los valores de A, B, C dependiendo las longitudes de los segmentos. La longitud de este segmento o la medida de este segmento de aquí es el valor de A, la medida de este segmento así es el valor de B y la medida de este segmento que está opuesto e inclinado es el valor de C. Bueno, como les dije, esas son las fórmulas para resolver este tipo de problemas. Hay otra fórmula que me dice están las fórmulas de lo que es el seno, coseno y tangente. Seno de A sobre C o el seno de un ángulo es igual a A sobre C. El coseno es B sobre C y la tangente es A sobre B. De esto podemos decir que A es igual a B por la tangente del ángulo. Podemos decir que B es igual a C por el coseno del ángulo. Y podemos decir que A también es igual a C por el seno del ángulo, dependiendo que tengamos en el problema. Aquí tenemos. Hay dos tipos de situaciones que se dan cuando resolvemos triángulo rectángulo. El primer caso, que es el que vamos a ver en este ejemplo número 1, es cuando nos dan dos ángulos y nos dan un lado. Está entre medio de esos dos ángulos. ¿Qué se hace? Bueno, por aquí los chicos me dicen de que, profe, ahí no nos dan dos ángulos, ahí nada más me dan uno. Sí les dan dos. Este A que dice que vale 37 y este ángulo C que solamente al marcarlo con este rayito, desde que ustedes vean que un ángulo tiene un rayito recto así, se trata de que es un ángulo de 90 grados. Entonces nos dan dos ángulos, miren, estos dos aquí de aquí de la base, y el lado que está entre medio de ellos dos. ¿Ven? Entonces vamos a ver cómo se calculan esos valores. Bueno, si me dan dos ángulos, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el valor que me haga falta o el valor del ángulo que me hace falta. En este caso, el ángulo que me hace falta es el B. Bueno, ¿cómo se saca el valor del ángulo B? El valor del ángulo B se saca de la siguiente forma. Hay un teorema vital en geometría que dice que la suma de los ángulos de un triángulo debe ser igual a 180 grados.
Siempre que yo tengo un triángulo, la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la longitud de B va a ser 180 menos la suma de estos dos valores, o sea, menos la suma de el ángulo A más el ángulo C. ¿Ok? Entonces, dado eso, tendría lo siguiente. Yo tendría que B va a ser igual a 180 y aquí entonces después de este 180 voy a poner voy a poner entonces la suma de los dos ángulos que tengo acá, el A que vale 37 más el C que como les dije vale 90. Entonces yo para sacar la suma del ángulo B o para sacar la medida del ángulo B solamente tendría que restar 180 menos la suma de estos dos ángulos. Si yo sumo 37 más 90, eso me da a 127. Entonces, para tener la longitud del ángulo B o del lado B, yo lo que tengo que hacer solamente es, vamos a colocar aquí, B igual. Yo lo que tengo que hacer solamente es restar estos dos ángulos. 180 menos 127, eso me da 53. Entonces ya yo sé que el ángulo B vale 53 grados. Y de esa manera ya tengo los tres ángulos. ¿Ve? Pero no he terminado de resolver mi triángulo. ¿Por qué? Porque mi triángulo me dice ahí que tengo que encontrar los elementos faltantes. Ya encontré uno de los elementos faltantes, que era el ángulo de acá arriba. Pero me faltan estos dos lados. Me falta el valor de C y me falta el valor de A minúscula. C minúscula y A minúscula. Entonces, ¿cómo voy a sacar el valor de A minúscula? Bueno, A minúscula, para sacar A minúscula yo tengo dos fórmulas. La fórmula me dice que va a ser A es igual a C por el seno del ángulo o puede ser igual a B por la tangente del ángulo. Yo puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, pero esta de aquí no la puedo utilizar. Algunos chicos dicen de que, profe, ¿por qué no puedo utilizar la de la C? Yo no puedo utilizar esa fórmula porque yo no tengo el valor de C, tengo es el valor de B. Así que por eso es que voy a utilizar esta de acá abajo, que me dice que A es igual a B por la tangente del ángulo. ¿Ok? Por ahí los chicos me dicen de que, profe, y eso de esa tangente, ¿de qué ángulo es? O sea, ¿de qué ángulo estamos hablando? Bueno, este ángulo del que se refieren aquí, no me vayan a creer que es B ni C, no. Este ángulo que se refieren es el ángulo A. Este ángulo del que ustedes ven este cerito aquí es del ángulo A. O sea, no es cero, se llama Z. Es del ángulo A. Esa bolita pues, simboliza el ángulo A. Entonces, para sacar la A minúscula, yo tendría que multiplicar el valor de B, que es 5.9, por la tangente del ángulo, que es 37 grados, el ángulo A. Y eso sería igual a 5.9 y multiplico y saco la tangente de 37. Recuerden que la tecla de tangente es esa de su calculadora que dice tan. Yo coloco tan 37 y eso me da a 0.7535. Y lo que hago solamente entonces es multiplicar 5.9 por 0.7535 y eso me da a 4.44.
pero yo siempre la dejo. Aquí me da a 4.4, pero pueden ponerle dos cifras después del punto o solamente pueden poner una cifra después del punto. Yo cuando se trata de medidas solamente pongo una cifra después del punto. Y ya tengo la longitud de mi ángulo A, ¿ves? De mi lado A, perdón. Mi lado A, ya lo acabo de sacar, vale 4.44. Por ahí los chicos me decían de que, profe, y acá arriba cuando saco la tangente, tengo que usar cuatro cifras después del punto decimal. Sí, cada vez que ustedes sacan una función trigonométrica, tienen que utilizar cuatro cifras después del punto decimal. La calculadora, si ustedes sacan la tangente de 37, la tangente de 37 les da 0.7535540501. Yo solamente uso cuatro cifras después del punto decimal. Y ya tengo mi valor de A. Me falta un valor para sacar, que es el valor de C. Bueno, yo lo voy a sacar con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces reemplazo la A, que ya la sacamos, que vale 4.4. Y acá sacamos la B, que vale 5.9. Y desarrollamos. 4.4 al cuadrado es 19.36 más 5.9 al cuadrado es 34.81. Aquí los chicos me dicen de que, profe, 4.4 al cuadrado da 8.8. No, no es multiplicar 2 por 4.4. Para ustedes sacar el cuadrado de una cantidad es ella por sí misma. O sea, 4.4 por 4.4, que da 19.36. Y 5.9 por 5.9, que da 34.81. Sumo esos dos resultados, 19.36 más 34.81, y eso me da a 54.17. A eso le saco la raíz cuadrada y eso me da a 7.36. Es lo mismo que si yo dijera 7.4. ¿Ven? Aquí yo lo puse 7.4. Recuerden que si yo redondeo, el 3, como el 6 es mayor que 5, me quedaría en 0.4. Pueden expresarlo así, pueden expresarlo así. El redondeo, recuerden que en matemática es opcional, o para mi materia es opcional. Si ustedes quieren redondear, redondean. Si no, lo dejan así. ¿Alguna pregunta de ese primer ejemplo? Profe, siempre tenemos que aplicar las tres reglas de arriba. Sí, siempre tienes que aplicar esta regla de arriba. O sea, aquí, dependiendo de lo que te falta en el triángulo, si te falta C, si te falta B o si te falta A. Y estas de acá, para buscar si te falta A, si te falta B o si te falta A menos, o si te falta C. Pero siempre va a ser con esa fórmula. Valga la aclaración, si tú puedes ver, cada caso se deriva de esa fórmula, pero cada caso es en específico. Vuelvo y repito, si te dan dos ángulos, este primer caso aquí es para cuando te dan dos ángulos y te dan un lado. Solamente para cuando te dan dos ángulos y te dan un lado. Si te dan dos ángulos y te dan un lado, entonces tienes que hacer esto que está aquí. Sacas primero el ángulo faltante con esta fórmula, esto no va a cambiar. Sacas el otro lado, ya dependiendo cuál sea el que te den y cuál sea el que falte.
y sacas entonces el otro con el teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Estamos claros? Chicos, ¿quedó claro cómo hicimos ese ejemplo? No muy claro, profe. Bueno, le repito todo el ejemplo de nuevo. Mira, yo tengo que fijarme qué elementos me dan en lo que es el triángulo. En el triángulo me dan, en este triángulo de aquí me dan dos ángulos. Este ángulo A que me dice que vale 37. El C que como tiene una flechita aquí, ya yo sé que vale 90. El C siempre va a valer 90. Y la B minúscula que vale 5.9. Lo primero que yo tengo que hacer cuando me dan dos ángulos y un lado en ese triángulo es que voy a sacar el valor del ángulo que me hace falta. El ángulo que me hace falta es B en este caso porque es el que no tiene nada. ¿Cómo yo voy a sacar el valor de B? B va a ser 180 menos la suma de los dos ángulos que yo tengo, o sea, 180 menos 37 más 90. Recuerden que este ángulo mide 90. 180 menos 37 más 90 es 127. 180 menos 127 es a 53. Entonces ya saqué el ángulo que me hacía falta. Siempre para sacar el ángulo que me hace falta, yo voy a hacer esa parte. 180 menos la suma de los dos ángulos que me dan. Para sacar la A, ustedes tienen dos fórmulas. Para sacar la A, ustedes tienen esta fórmula que está aquí. Y tienen esta fórmula que está acá, que son las dos que dicen A. A ver, ¿cómo yo sé cuál de las dos utilizar? Bueno, yo me fijo qué es lo que tengo en el triángulo. Si pueden darse cuenta, en este triángulo que yo estoy trabajando, yo no tengo la C, por tanto yo no puedo utilizar la de arriba, porque la de arriba me dice C por el seno del ángulo, pero si yo no tengo la C, ¿cómo voy a sacar o cómo voy a hacer voy a resolver eso? Entonces yo tengo que buscar una que tenga los dos, que yo tenga los dos valores que voy a utilizar. En este caso es la de abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi valor de B y tengo el ángulo. O sea que tengo las dos cosas para resolverla. Porque este triángulo tiene la B acá abajo, ¿ve? Entonces ya puedo aplicarlo. A va a ser igual a B por la tangente del ángulo. O sea, B que es 5.9 por la tangente del ángulo A que es 37. 5.9, la tangente de 37 es 0.7535, ¿verdad? Yo multiplico estos dos resultados y eso me da a 4.4. Y ya tengo entonces el valor de A. Ya tengo el valor de A, el valor de B, me falta el valor de C. ¿Cómo saco ese valor de C? Con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras para sacar C me dice que esta es la fórmula, A cuadrado más B cuadrado. Entonces yo coloco raíz, reemplazo la A por lo que vale, la A que vale 4.4 al cuadrado, más la B por lo que vale, la B vale 5.9 al cuadrado. 4.4 al cuadrado es 19.36. 5.9 al cuadrado es 34.81. Esta suma de aquí me da a 54.17 y la raíz de eso me da a 7.36, o lo que es lo mismo 7.4 redondeando. ¿Ven? Siempre cuando me den dos ángulos y un lado, se va a resolver de esa manera. Siempre. Pero repito, para hacerlo de esa forma, tienen que darme eso en el triángulo. Dos ángulos y un lado.
¿Ok? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Todavía. ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? ¿O todavía nada de nada? A ver, chicos, comenten. Bueno, vamos a resolver el problema número 2. Este es el ejemplo número 2. ¿Qué tiene de diferente con el anterior? Bueno, que en el anterior me daban dos ángulos y un lado. Aquí es al revés. Aquí me dan dos lados y me dan un ángulo. Entonces, cuando me dan dos lados y un ángulo, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Cuando me dan dos lados y un ángulo, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el lado faltante. El lado faltante en este caso es la B. Entonces yo voy a calcular el valor de B. La fórmula según el teorema de Pitágoras para calcular B, acá arriba, miren, me dice que es C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, yo la coloqué acá. C cuadrado menos A cuadrado. ¿Ven? Y reemplazo la C, que vale 40.56 menos el valor de B, que vale 34.56. Resuelvo esos cuadrados. El primero, 40.56 al cuadrado es 1645.11 menos 34.56 al cuadrado, que es 1194.39. Hago la resta de esos dos términos. 1645.11 menos 1194.39. Y eso me da a 450.72. Saco la raíz cuadrada de eso, la raíz de 450.72, y eso me da a 21.2. En realidad es 21.23, pero yo lo voy a dejar en 21.2. A ver, déjame ver, 40 al cuadrado. Déjame ver algo. 1645.11. Ajá. 1194.39. Ajá. Sí, 21.2. Aquí esta vez está mal calculada. Vamos a ponerla aquí. Es 21.2. ¿Ok? Tengo entonces, chicos, el valor de A minúscula, B minúscula. Aquí está. ¿Qué me falta? El valor de A. A me dice que es la tangente inversa de A sobre B. ¿Cómo yo sé que es la tangente inversa?
Bueno, ¿cómo yo saco el ángulo A? ¿Cómo deduzco que el ángulo A vale eso? Bueno, recuerden que esto que yo tengo aquí es el ángulo A. Si yo quiero despejar el ángulo A, entonces lo que hago es que paso esta tangente para acá de forma inversa y tengo entonces que A viene siendo la tangente inversa de A sobre B. Esto es parecido a la fórmula que ustedes tenían para sacar el ángulo en las razones trigonométricas. Entonces, es parecido. Entonces, como es la tangente inversa de A sobre B, ¿verdad? Miren, A sobre B, pasan para acá y es tangente inversa. Resuelvo entonces. El valor de A va arriba, que es 34.56, y el valor de B, que acabamos de encontrarlo, va abajo, que es 21.2. Saco primero esa división que tengo allí. Voy a colocar shift tangente, que recuerden que shift tangente es la tangente inversa. Shift tangente inversa de 34.56 entre 21.2. Y eso me da a 58.47 grados. Y ya tengo aquí mi ángulo A, mi valor de B, que es el que está abajo. ¿Qué me falta? El ángulo B. Pero ya tengo dos ángulos, entonces ya puedo encontrar el ángulo B. El ángulo B me dice que va a ser el ángulo A, 180 menos la suma del ángulo A más el ángulo C. El ángulo A mide 58.47 y el valor de C mide 90. Recuerden que C siempre dije que va a medir 90. Sería 58.47 más 90, eso me da a 148. 148.74. Ay, no, perdón, es 47, puse 47. 148.47. Al revés. Y aquí entonces resto 180 menos 148.47. Y eso me da a 31.53 grados. ¿Eh? Y ya tengo la respuesta. Solamente es cuestión de ver qué caso estoy trabajando. Siempre que me den dos ángulos, siempre que me estén dando dos ángulos, perdón, dos lados y un ángulo, tengo que sacarlo de esta manera. Miren, los dos casos son diferentes. El primero es para cuando me dan dos ángulos y un lado. Y el segundo es para cuando me dan dos lados y un ángulo. Entonces voy a enfocarles aquí esto para que le tomen captura y lo tengan para estudiar. A ver, tómenle foto. Me confirman cuando ya le han tomado foto para entonces bajar. ¿Listo? ¿Listo? A ver, chicos, confirmen. ¿Listo? ¿Se durmieron? De mi parte sí, profe. Ok, pues. Bueno.
Bajemos, pues. Aquí está el segundo ejemplo para que le tomen fotos si quieren. Ahí está. Ya resuelto. Con esos ejemplos ustedes se pueden guiar para resolver los de la tarea. Son parecidos. Lo único que cambian son los números. Pero son parecidos los dos. ¿Listo? Bueno, acá está la fórmula. Por si acaso quieren tomarle foto, ahí están los tipos de fórmulas. También si quieren tomarle foto para que la tengan. De todas maneras, como estoy grabando el video, les va a aparecer en el video, pero para que no tengan que copiarlas en casa, ni estar tomando las capturas en casa, les doy la oportunidad de que la saquen aquí. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Vuelvo y repito, por ahí los chicos me dicen de que, profe, ¿cómo yo sé cuál es cuál en la tarea? ¿Usted los separó? No. Y vuelvo y les explico. Este primer ejemplo es para cuando nos dan dos ángulos y un lado. Y este segundo ejemplo se resuelve, así se resuelve cuando nos dan dos lados y solamente un ángulo. ¿Ok? Los problemas que ustedes tienen ahí yo creo que son parecidos a estos, me parece. No sé si les cambié, no recuerdo si les cambié los números, pero son algo parecido, miren, ¿ven? Dos ángulos y un lado. Dos lados y un ángulo. O sea que los dos se resuelven más o menos parecidos. Ah, profe, ese taller. No le tomé foto a este porque no recuerdo si les cambié los valores o si les puse este mismo. Yo creo que me parece que les cambié los valores, pero son más o menos parecidos a este.